Bueno, vamos a empezar. Para los que están aquí, tienen el privilegio o la ventaja de oír algunos resumen de lo que va a estar en la prueba. Doy eso para los que lleguen temprano y en tiempo para ayudar. Pero primeramente vamos a empezar con estar seguro que estamos en compañerismo con Dios por medio del 1 Juan 1:9, donde dice: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Es el único modo que podemos tener seguridad que tenemos compañerismo con Dios, cuando estamos limpios. Y es ahí, como dice en 1 Juan 1:7, que si caminamos en la luz como Él está en la luz, la sangre de Cristo nos limpia. Entonces eso es algo regular, no es algo que nomás pasa cuando uno son salvos, es algo que pasa durante la vida de un cristiano. Vamos a tomar unos cuantos segundos, cada uno lo puede hacer, entonces empezamos el estudio. Padre, te damos gracias por este tiempo, pedimos que sigas con nosotros, ayúdanos a comprender tu palabra en un modo que te dé gloria y honra. Pedimos también que durante este tiempo ayúdanos en recordar lo que hemos investigado, Padre, para que seas glorificado por el resultado de este examen y todo lo que hacemos aquí en estas clases que estamos tomando. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos que este estudio de escatología fundamental, estamos viendo que para interpretar correctamente es necesario correctamente lo que es escatología. Hay que entender lo que es profecía. ¿Por qué? Porque la profecía es lo que dice lo que va a suceder en el futuro. Y la buena cosa es que la historia, lo que vemos en la escritura, nos ayuda a entender que cómo ellos interpretaban lo que estaba escrito y lo aplicaron por su vida, o sucedió exactamente, literalmente, en la escritura. Es como ellos, podemos decir, llenaron esas profecías y se cumplieron así. Y sabemos que en el futuro también la escatología, aunque nosotros no estamos, a lo mejor algunas cosas no vamos a estar ahí, pero sabemos que Dios va a cumplir a pie de la letra todo literalmente lo que Él ha escrito. Vemos que entonces es necesario interpretar profecía. Vemos que esta clase va a enfocar en lo que ocurre en el final de los tiempos, especialmente en la área cuando la segunda venida de Cristo. Años antes, vamos hablando de la tribulación, vamos a ver los 7 años, milenio y durante ese tiempo, pero está alrededor de la segunda venida de Cristo. Pero también uno dice, bueno, es académico, nomás vamos a saber, tener conocimiento, y no tiene algo práctico para nosotros hoy. Eso es una falsedad, reconociendo que sí, la escritura de la profecía, a lo mejor no podemos decir eso es algo que va a suceder en nuestra vida, pero mucho de lo que está enseñando son cosas que debe de ayudarnos y darnos ese motivo de vivir una vida santa, porque sabemos que va a regresar, que va a recompensar a la gente, y por eso no es académico nomás. Vemos que hay algunas cosas que están ocurriendo hoy que decimos que es cumplimiento, pero es cumplimiento típico. Por ejemplo, la nación de Israel está otra vez en la tierra. Ya después de 2000 años está fuera de la tierra, no tenían nación. Pero Dios dijo que iba a haber una nación durante la tribulación, que va a venir a Israel, que va a haber un templo, va a haber sacrificios. Ahorita no están, pero ya estamos más cerca. Por eso decimos, ya el regreso de Israel a la tierra es un tipo de lo que podemos decir profecía está cumplido, aunque no es el último, vamos a decir, llenadura de esa escritura, porque ahí dice Él, Dios lo va a recoger, los va a traer y les va a dar nuevo corazón. Eso todavía no pasa.
muchos de los que están ahorita en la nación de Israel, es una nación, pero no son cristianos, no son creyentes de Yeshua, son creyentes que vamos a decir, va a venir, todavía nunca ha venido, y no creen en Cristo. Por eso digo, es una llenadura de tipo, pero no completo. Y por eso hay que hacer esa distinción, porque vas a oír gente, la profecía se está llenando hoy. Y vamos a decir, sí, y si mañana sale esa nación, se destruye un modo u otro, vamos a decir que Dios falló. No, vamos a decir, está acercándose. Y vamos a decir, y sí hay una nación, pero vamos a reconocer que es posible que se va a desaparecer. Y no decir que ya es cumplimiento completo, es un tipo de cumplimiento, es una sombra de lo que va a suceder en el futuro. Por eso digo, vemos que la escatología se debe interpretar como eventos que van a ocurrir en Apocalipsis. Eso va a ser el futuro. Algunos eventos que podemos decir, como digo, es el de Israel, que se ha cumplido ahora, pero todavía no todo. Vamos a decir, sí es cumplimiento a un nivel, pero todavía no es el cumplimiento completo. ¿Me entienden? ¿Es entendido lo que estoy diciendo? Ok. En el programa de Dios vemos que Dios va a incluir y va a ver. En el Antiguo Testamento nomás eran judíos y gentiles. El primero empezó con nomás gentiles hasta que llegó desde Adán hasta Abraham, nomás había gentiles. Toda la gente era nomás gentiles, no había distinción de naciones. Pero ya cuando viene Abraham, empieza la nación judía. Y de ahí vemos mucho del Antiguo Testamento está escrito a judíos. Y entonces el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios hablando judíos primero. Hechos dice que empieza con judíos, pero entonces termina con la iglesia. Empieza la iglesia en capítulo 2. Ya entonces va a haber 3 grupos, porque es gentiles, judíos y iglesia. Esa distinción va a ser para siempre. Entonces debemos de reconocer eso. Y hablamos del tiempo de los gentiles, que en realidad empezó en el tiempo de Daniel, cuando él habla de Babilonia, y entonces vimos todo eso va a cumplirse el tiempo de los judíos, de los gentiles, hasta el fin de la tribulación. Ya cuando eso termina, ya no hay naciones, vamos a decir, que están bajo que controlan la tierra de Israel. Ya cuando Cristo viene, Él empieza la nación de Israel y ahí va a ser en Jerusalén, la capital de todo el mundo. Y es lo que vemos en la profecía. Vemos que hacemos la gran distinción entre Israel y la iglesia. Eso hay una separación. Y no de agarrar las promesas y cosas que están hablando, se habla a Israel como que son promesas a la iglesia, como la iglesia va a recibir y eso es un tema, una teología que está ahorita, vamos a decir, en muchos lugares. Están pensando que ya Dios terminó con los judíos y la iglesia ha agarrado todos los beneficios que Dios prometió para cumplir espiritualmente a la iglesia. No, vemos que las profecías hablan de cumplimientos literales, completos, y entonces no vamos a cambiar esas profecías a algo espiritual o figurativo o típico para decir eso se cumple en la iglesia. No, Dios va a cumplir. Si dice que va a haber una tierra de Israel, va a haber 1000 años de Jesucristo viviendo en Israel como rey de reyes, y va a ser el capital, eso va a ser literal. ¿Okay? Bueno, entonces hablamos de diferentes dispensacionalismos, de dispensiones, que Dios ha trabajado con grupos en diferentes tiempos y eso va a seguir hasta el futuro. Y por eso hablamos de interpretación literal. Ok, la otra vez
lo que empezamos, bueno, aquí es donde terminamos otra vez, nomás para recordarles que donde estamos en los 70 días, años, vamos a decir, semanas que Dios prometió a Daniel. 70 semanas ha sido declarado a tu pueblo. Desde Daniel capítulo 9 a 24, 27 nos da la programa que Dios tiene para Israel, desde el tiempo de Daniel y entonces hasta el fin, donde vimos en esto había después sí, pero lo que digo, después de la clase lo voy a presentar para darle otra oportunidad. Ok, y vimos. Es importante porque el libro, capítulo 9, nos da un programa de todos los años, 490 años, desde el tiempo cuando se decretó que se puede regresar Israel a la tierra, a poner otra vez la pared de Israel, de Jerusalén y el templo. Cuando se declaró, aquí es donde vemos estas 7 semanas, que quiere decir 7 por 7, 49 años, desde ese tiempo hasta cuando se estableció la pared y todo, es cuando termina. Y entonces hay otros 62 semanas, ahí donde se menciona 9, que de Daniel 7, 5 a 7 nos da la información sobre hasta cuando viene, se presenta el Mesías. Y vemos que eso sucede cuando Cristo entra a Jerusalén y se permite que se declare el rey que viene a Jerusalén. Entonces ahí dice que eso de ahí separan los 79 semanas, que decir 483 años, separa el tiempo como si Dios paró el reloj. Y entonces donde entre medio muere Jesucristo, se destruye lo que es el templo, AD 70, y entonces empieza la iglesia en ese tiempo. Ese es un velo de lo que es la iglesia. El época de la iglesia ya ha pasado más de 2000 años y todavía va a seguir hasta lo que vemos ese rapto. Cuando Cristo, antes de la tribulación, los 7 años que todavía se le debe a Israel, va a ser durante la tribulación. Por eso otra vez Dios está trabajando con los judíos. Los 7 años es prometido a los judíos. Y por eso durante este tiempo es la gran tribulación. Desde capítulo 4 de Apocalipsis hasta el fin. Ahí vemos y habla de esta abominación, de titulación de Daniel. Eso sucede en medio de estos 7 de esta semana, de 7 años. 3,5 años es cuando se pone un título del anticristo en el templo. Y eso es lo que se puede marcar. Y eso vamos a verlo en más detalles cuando vemos en Mateo. Jesucristo habla de este evento. Y entonces su segunda venida de Jesucristo viene al fin de la tribulación. Y es cuando establece lo que es el milenio. Es lo que cubrí la otra vez. Vimos la destrucción de Jerusalén. Okay. Y los pactos de 7 años, donde dice que el anticristo va a hacer un pacto de 7 años con su pueblo. Vamos a decir que va a permitir que van a tener los sacrificios y el templo. Va a haber, necesita por seguro empezar, en ese tiempo va a haber sacrificios que él pone a parar en medio de la tribulación. Y es lo que dice en Daniel 9. Y es donde quedamos otra vez. Ahora, nomás para seguimos con lo que es la profecía de la segunda venida. Ahí vemos que estas profecías de segunda venida se hallan en la escritura en varios lugares. Pero aquí, en primero de Pedro,
capítulo 1, 10 a 12. Vemos que en ese caso, la gente cuando vean lo que va a ser en el futuro, ellos veían que había un Mesías que iba a venir y iba a sufrir. Y entonces también vieron que el Mesías iba a venir como un rey victorioso a estabilizar lo que es el reino, iba a destruir a otras naciones y todo eso. Para ellos, antes de que la venida de Cristo, ellos veían y decían, bueno, quiere decir, si el Mesías muere, entonces es un Mesías. Entonces, lógicamente, que hay que haber otro Mesías que iba a venir como un rey victorioso. No pensaban para ellos la resurrección no era un evento de una persona resucitando. Es algo que iba a suceder al fin del tiempo y todos iban a ser resucitados. Y entonces ahí se dividen, algunos los que van al infierno y otros que iban a ir al cielo. Pero es por medio de algunas profecías. Daniel habla de eso, que iba a haber los rectos, iban a resucitar y iban a recibir, y los que eran malos o los que iban condenados iban a ir al infierno. Para ellos la resurrección era un evento de toda la gente en el futuro. Y por eso ellos no entendían que iba a haber un Mesías, ese Mesías iba a morir, resucitar y venir otra vez. Pero aquí, por eso decía en 1 de Pedro, habla de eso, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaban de gracia, de que vendrá a vosotros, diligentemente inquirieron o buscaron, así, las Escrituras, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, a predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que sucederán, porque están diciendo como que un Mesías iba a morir y también reinar. Para ellos no le parecía, no sabían. Por eso muchos de ellos daban profecías, pero no entendían todo lo que estaba escrito. Es algo que Dios tenía en mente y estaba comunicando, y ahora nosotros lo vemos atrás a esas profecías y podemos ver, ya lógico, que iba a morir el Mesías, el mismo, y el mismo iba a resucitar y iba a regresar otra vez. Y por eso es lo que está hablando aquí primero Pedro, cuando él escribió esto. Estas profetas tenían parte de la historia, ¿no? Y por eso estaban confundidos, la gente en general. Vemos que Cristo iba a venir como un cordero la primera vez. Y esto es una de las profecías vamos a decir, del Mesías que veían en Isaías 53:3. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de los que los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos, no le conocimos. Y es lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Él vino como cordero, uno que iba a venir a morir a la cruz. Ahora, esto los cristianos hemos visto y vemos la Biblia explicando esto. Para los judíos que todavía siguen hoy, muchos de ellos ven y dicen, no, si vemos esta profecía, no está hablando del Mesías, está hablando de Israel, que iba a ser así destruido y sufriendo y todo eso. Para ellos han reinterpretado y dicen, no es el Mesías, es Israel lo que esta profecía está diciendo. ¿Me entienden? Así se arreglan su modo de pensar, porque antes de la cruz, ellos, cuando vemos sus escritos y cómo interpretaban, ellos decían, sí, era un Mesías que iba a venir,
Pero ya cuando los cristianos agarraron que Jesucristo murió, resucitó y era este Mesías, ellos dicen, no, nosotros interpretamos mejor que es el pueblo de Israel que iba a sufrir. Y es lo que ven, que pasó a Israel. Pues lo sacaron de la tierra después, se destruyó el templo, todo. Y está descartado, ya no tiene lugar. Y entonces por eso agarran ese pasaje y lo cambian. Ya no dicen que era el Mesías, ya es Israel que está hablando Isaías. Y por eso es lo que hacen gente que quiere buscar un modo de soportar su punto de vista. Cambian lo que fácilmente, vamos a decir claramente, está hablando de un Mesías que iba a ser destruido. Por eso Cristo leyó parte de Isaías. Vamos a ver Isaías 61, 1 a 2. Él no termina lo que es todo el pasaje. Si alguien, por favor, me pueden leer Isaías 61, 1 y 2. Y si alguien más me puede leer Lucas 4, 18 a 21. Nota ahí, él vino a declarar lo que es todo. ¿Y qué termina ese pasaje, versículo 2? Okay, entonces ahí es donde él empieza a hablar, pero entonces vemos en Lucas 4, 18 a 21. ¿Quién lo tiene? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces ahí nomás agarro parte de lo que Isaías habla. Después sigue en 61, versículo 3, 4, va a seguir y hablando de cuando él va a estabilizar lo que es la rectitud, la justicia y todo eso. Y eso va a suceder cuando viene la segunda vez. ¿Me entienden? Cristo mismo para en medio, por eso dice, agarró y nomás lo puso a un lado, porque el resto de este versículo, de esa sección, no lo vino a cumplir en ese momento. Eso se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Y aquí después que cuando Él viene como rey victorioso, como el león de Judá, es lo que vemos aquí en Jeremías 23, 5 y 6. Dice, he aquí, vienen días, declara el Señor, que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey actual, sabiente, y practicará el derecho de la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá y Israel morará seguro. Acuérdense que Jeremías está escribiendo ya después que se dividió el reino. Reconocemos que estaban en Babilonia. Jeremías está escribiendo a esa gente que está fuera de la tierra. Ya no tienen templo, ya no tienen lugar. Y él está escribiendo a ellos, Judá
y notan ahí que incluye a los dos, Judá e Israel. Israel representa los tribus del norte y Judá y va a ser uno, y dice que van a ser salvos. ¿Cómo ves eso? No está diciendo algunos van a ser salvos, todos van a ser salvos. Y eso sucede al fin de la tribulación, cuando empieza el reino. No más van a entrar los que son creyentes. Los incrédulos los va a separar y echarlos a lo que es el infierno. Ellos no van a entrar al reino. Por eso Judá y Israel van a ser salvos. Eso de los tribus del norte, del sur, van a ser uno. Y es lo que va a ser. Y en su nombre es por cual será llamado el Señor justicia nuestra. Entonces eso se cumple nomás ya cuando Cristo viene la segunda vez. Vemos que vino como rey, va a venir, pero eso es la segunda vez. Vemos que Jesucristo es el único. Cuando hablamos de él, Jesús de Nazaret, no quiere decir que nació en Nazaret. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén, donde es el pueblo de David. Pero vivió mucho de su vida en Nazaret. Ya después, cuando regresa de Egipto, va de Bethlehem, va a Egipto para ser protegido por un tiempo. Entonces viene y José ve que todavía está vivo el hijo de Herodes, y dijo, a lo mejor va a tratar, y se fueron a Nazaret, y ahí es donde estableció su casa. Pero aquí vemos que el Mesías, todas las experiencias y las profecías acerca de lo que es el Mesías, de una manera que ningún otro candidato puede hacerlo. El Mesías será del tribu de Judá, Génesis 49:10, de la casa de David, Isaías 11:1, y nacido de una virgen, algo que si uno te clama y dice que es virgen y tuvo un niño, hay que ir al psicólogo, está loco, necesita drogas o algo para mejorar la persona, porque no es posible. Él sí, en Belén de Judá, Miqueas 5:2. ¿Me acuerdas que cuando vinieron los magos para buscar al rey de Israel? Vienen al rey que estaba ahí, que era Herodes. Y entonces le preguntan dónde, y él buscaron la escritura, van a ser en Bethlehem, por eso fueron ahí. Y que debía de sufrir una muerte expiatoria, Isaías 53:1, ya leímos 53:1, donde habla de cómo él iba a ser despreciado y tirado, y por crucificación. Ahí se ve en Salmo 22:1-21. Hay que reconocer por crucificación, vamos a decir, en el árbol que iba a ser sufriendo. No es el modo común para los judíos. Los judíos, ¿sabes cómo normalmente llevaban lo que es la pena capital? ¿Qué hacían? ¿Alguien sabe? ¿Cómo mataban gente en ese tiempo? Con piedras. Era el modo desde el tiempo de Moisés, cuando mataron acá, y porque él, en tiempo de Josué, vemos que eso era el modo de matar. Ellos no, y en ese tiempo también, ¿me acuerdas? Varias veces trataron de matar a Jesucristo. Levantaban piedras para matarlo, varias veces. Pero dice la Escritura que necesitaban morir en una cruz, vamos a ir en un palo. Y Cristo muere así, y eso era el modo que los romanos hacían, no a los que son romanos, pero cualquier otra persona, gentil, judío, cualquier otra, pero si no era romano, no tenían derecho. Ahí el derecho para ellos era, te puedes matar tú mismo o te cortaban el pescuezo. Es el modo que ellos hacían para los romanos. No querían que sufrieran mucho porque son ciudadanos romanos. Pero para uno que no es
romanos, pues le podían golpear 30, 40 veces y no les molestaban, ponerlo en la cárcel, cualquier cosa. Y su modo de pena capital para los crímenes más feos, los pusieron en la cruz. Y muchas veces, a veces había gente que se quedaba ahí por días, sufriendo. Y se veía como cuando los esclavos se ponían de rebelde contra los romanos, muchos de los esclavos los tenían ahí, todo lo que es una carretera de puros cruces, y a un lado a otro, y se parecía como que se estaba levantando y bajando, porque usaban sus pies para levantarse, porque para resollar necesitaban levantar con los pies, agarrar su respiro y bajar, subir, y ya cuando no podían, entonces ya morían y duraba días a veces. Por eso estaban sorprendidos que Cristo murió en pocas horas. Y por eso Piloto le preguntó, ¿ya está muerto? Sí, ya está muerto. Ok, nomás para dar un poquito más historia. Pero es lo que Jesucristo es el único que cumple todos los detalles literalmente, detalle por detalle. No es posible que otra persona lo pueda hacer. Vemos que en ningún caso, vemos que la identidad de Israel como nación, aún a través de siglos de estar fuera de la tierra, se va a perder. Porque aquí en Jeremías 31:35 dice, así dice el Señor, el que da al sol para luz del día, y las leyes de la luna, y las estrellas para luz de la noche. Entonces está hablando de su poder omnipotente, ¿verdad? El que agita el mar para que bruma sus olas, el Señor de los ejércitos, y su nombre es su nombre. Si se aparten las leyes de mi presencia, ya el sol no da sol, no da luz, el día no, la luna no hace lo que debe hacer, las estrellas se mueven, se pierden. Dicen, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Entonces él está comprometiendo que literalmente va a haber una nación, Israel, en los ojos de él. Aunque sean desparcidos en otros lugares, todavía se va a ver una identidad que él llama Israel. Todo eso, y para siempre. Imagínense. Entonces, ese es el problema de que gente que diga que Israel ya se ha echado a un lado y que la iglesia ha agarrado todas las promesas y todo eso debe ser a ellos. No tenemos derechos a la tierra. Dios nunca ha prometido a la iglesia la tierra de Israel. Él literalmente se lo va a dar. Vemos, lo que pasa es que ellos rechazaron esta oferta de Dios para esta restauración. Cuando Cristo vino la primera vez, Él estaba ofreciendo el reino. Él podía cumplir todo lo que Él ha prometido, no más. Ya iba a morir, pero en pocos días, cuando él resucitó, podía ya estabilizar lo que se puede decir, lo que Israel como reino. Podía hacer eso para cumplir con todo lo que él ha prometido. Y en los 3 años, por eso dice, él vino Juan el Bautista predicando ¿qué? La venida de la iglesia. El reino, el evangelio del reino, la buena noticia del reino. ¿De qué está hablando? Del reino milenial. Es lo que se podía, vamos a decir, Dios tenía el plan de ofrecer, pero él sabía que iban rechazando. Pero era todavía después de su muerte, vemos el libro de Hechos, todavía están predicando lo que es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque todavía era posible, porque todavía estaba Israel en la tierra, todavía había Jerusalén, todavía estaba el templo y se podía cumplir
lo que los profetas del Antiguo Testamento decían. La iglesia es algo que no se habla hasta los últimos días de Jesucristo. En la última parte que ya empieza y habla de la iglesia algo futuro, algo que va a suceder ya después que él vio que ya estaba rechazado y ya no iba a poder poner, vamos a decir, el reino en ese tiempo. Vemos la restauración y la gloria del reino hará su Mesías en su primera venida. Aquí, por ejemplo, Mateo 23, 37 al 39. Como les digo, los 4 evangelios, todavía estamos hablando a judíos mayormente está hablando judíos. Y aquí dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se ha dejado desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no mirás más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, lo que Cristo está diciendo, ya se terminó. Esta oportunidad, no les voy a ahorita yo estabilizar el reino. Se le va dice que hasta que los judíos digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no va a suceder hasta el fin de la tribulación. Los judíos van a... ¿Por qué Cristo no viene? Porque los judíos no han dicho esto. Como nación, como juntos, los creyentes, el remanente, hasta que ellos lleguen a ese punto donde están pidiendo que regrese. ¿Y cuándo van a ser? Es porque van a saber: ya se cumplió el tiempo, empezó la tribulación, ya estamos al fin de la tribulación, ya pasaron los 7 años, y entonces pueden decir esto, y es Cristo regresa. Dice que mitad de la ciudad va a ser destruido por los anticristos y todo lo que van a atacar, pero entonces Cristo viene antes que se termine el resto, al fin de la tribulación. El Mesías, vemos, se han rechazado. Vemos que el Mesías reunirá nuevamente a su pueblo. Él llevará a su tierra y bienaventuranza de todos los pactos y las promesas de Jehová a Israel, literalmente. Vemos Deuterónimo 30, 1 a 10, Isaías 11, 12, Jeremías 23, 3, varios otros, pero empezamos con Isaías 11, 11. Entonces acontecerá en aquel día, el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por la segunda vez al remanente de su pueblo, y haya quitado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar y de Hamat y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá los desterrados de Israel, los que le han salido de Israel, y juntará a los dispersos de Judá y de los 4 confines de la tierra. Entonces, ese día, en aquel día, quiere decir cuando Él viene otra vez, a la segunda vez, es cuando va a establecer. Por eso les digo, ahorita Israel, hay una nación ahí, pero no tiene todo, no está todo como Dios dice que va a suceder cuando Él los junta. Dice Él, yo, no hay otro. Él va a juntarlos otra vez en la tierra. Y notan aquí, desterrados de Israel
y los dispersos de Judá. Otra vez menciona las dos mitades de lo que es el reino y los junta otra vez. Es lo que él está diciendo. Y aquí Jeremías, otro más. He aquí vienen los días, declara el Señor, en que levantaré a David y un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá y Israel, y morará seguro. Quiere decir, ya no va a haber otra nación que va a poder sacarlos de su tierra. Ahorita otra nación puede sacar a Israel de su tierra, pero cuando Él es el rey, cuando Él está aquí, va a ser imposible. Y vemos que al fin vamos a decir, durante ese tiempo, cuando Cristo viene, reina por los 1000 años, y al fin de los 1000 años va a haber una rebeldía, y van a traer de destruir a Jerusalén. Y dice ahí que Él mismo, con su boca, va a destruir a todos en un segundo. No va a haber una batalla, como mucha gente habla de la batalla de Armagedón en ese tiempo, aunque va a ser los ejércitos que se juntan de diferentes subsecciones, pero ahí dice no va a haber una batalla. De repente Dios mismo, de su Jesucristo, de su boca, los destruye en un segundo. Y por eso dice, no va a haber naciones o grupos, está seguro, no va a haber guerra, va a haber paz en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está en cargo de todo. Y por eso estamos hablando de la última dispersión, ya han salido, y la resurrección de Israel, ya eso es lo que va a suceder al fin de la tribulación. Vemos que hay 4 movimientos importantes hacia el futuro de Israel en relación del tiempo, al fin de los tiempos. Primeramente, que Israel será reconstituido, o sea, como un estado político. En ese tiempo, cuando hablamos de un reino, ¿qué necesita para un reino? Para tener un reino, ¿qué se necesita? Pregunta. ¿Qué se necesita para tener un reino? Un rey, ¿verdad? Una persona que manda, ¿verdad? Es uno. Jesucristo estaba ahí. ¿Qué más necesita? Territorio, lugar, territorio para tener. Hay que ver leyes, ¿verdad? Y por eso vemos que Jesucristo va a estabilizar las leyes que van a manejar todo este reino. Y en el mismo modo, gente, hay que ver gente, ¿verdad? Creyente. Y en ese caso, cuando empieza el milenio, va a haber nomás creyentes. Es todos los que van a existir, los que van a entrar al reino milenial. Entonces, ahí por eso dice Judá y Israel se van a juntar, van a ser una nación que se llama Israel. Y también vemos que va a haber otras naciones que vienen a visitar, y todavía van a ser un reino completo del mundo por medio de Jesucristo. Entonces, es lo que vemos. Cuando Cristo dice, el reino está a la mano, Él está diciendo, aquí estoy el rey. Ya tenemos la ley. ¿Qué falta? La gente que se somete bajo de Él. Tenían el territorio, aunque estaba bajo del poder de Roma, porque es lo que entendemos. Durante ese tiempo Israel no era una nación independiente, era un reino bajo de lo que es el imperio de Roma. Por eso era necesario primero, hay que quitar eso. Durante el milenio no va a haber un reino arriba de lo que es
la nación de Israel. Por eso dice, no van a tener miedo de nadie, va a estar seguro. Vemos que Israel hay que ver en el tiempo del futuro, para tener lo que la profecía habla, primero hay que ver un estado político en la tierra prometida. Eso ahorita lo tenemos. En ese caso, vamos a decir, hay una nación que se llama Israel. Número 2, hay que ver ese pacto que va a suceder entre el anticristo y muchos. Aquí este pacto, aquí en Daniel 9:27 nos habla esto, dice, y él, hablando del anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Qué es una semana? En la profecía de Daniel, ¿qué es una semana? ¿Qué tantos años? No, una semana. 7 años. Con 7 años. Daniel dice que el ángel le dice que se ha dado 70 años a Israel, pero eso está hablando del tiempo de Babilonia, cuando se pone el decreto de regresar a la tierra, de ese tiempo hasta cuando viene el Mesías. Vamos a decir, y estabiliza su reino. Entonces todavía falta, ya se cumplieron 483 años en el pasado, pero ahora todavía falta esta última semana. Dice, pero en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y ofrenda de Israel. Entonces va a haber un templo, y ahorita no hay un templo, pero ahorita los judíos ya tienen todos los planes. Hasta tienen ya la vaca blanca que ellos dicen que hay que tener. Parece que ya están poniendo la arca. Todo eso ya lo están preparando. Y hay un grupo que piensa que en cualquier momento que van a poner esto, va a estar visado. Eso va a suceder y aquí este pacto que él hace, dice, noten aquí, que no dice, y a mitad de la semana, y dice que hará un pacto con muchos para la semana. Ahora, cuando dice muchos, dice ahí que va a hacer un pacto con Israel. No, dice con muchos. Si uno ve el político, cómo ha pasado en los últimos años, que ha habido pactos, y han traído los palestinos y los Israel. No, ellos no se juntan, es por medio de Estados Unidos o otros grupos europeos. Ellos hacen el pacto, y entonces algo que Israel necesita obedecer y estar bajo de esas reglas, y también los palestinos. Ahora, lo que vamos a entender, parece que él va a ser el anticristo, siendo poderoso en el mundo. Va a ser un pacto con muchos, dice, y parte de esto va a ser que Israel va a tener paz, la libertad de tener su templo y tener la libertad de hacer los sacrificios y todo eso en la tierra. Cuando dice muchos, no estamos hablando más de Israel, dice con el mundo. Y ahorita todos los pactos que se han hecho en relación con Israel se ha hecho por la Nación Unida. Ellos han hecho muchos diferentes pactos, y parece que ese patrón es lo que va a suceder durante este tiempo. Y dice aquí, sobre la ala de abominación vendrá desolador, hasta que una destrucción completa, lo que está decretada, será derramado sobre el desolador. Ahí parece que está hablando del anticristo, que vendrá. Él es el desolador. Él va a poner una abominación. La abominación, Cristo después en Mateo, vamos a ver, es una estatua del anticristo. El falso profeta dice hay que adorar al anticristo, y vamos a poner esa estatua en el templo.
donde están haciendo los sacrificios a Dios. Ahí vamos a poner eso. Y entonces ahí va a obligar a la gente que hay a dar alabanza y gloria a esta estatua dedicado al anticristo. Y entonces, pero aquí dice, vendrá el desolador hasta que la destrucción completa, eso sucede al fin de la tribulación. Completamente se destruye lo que es el anticristo, todas sus naciones, todo el reino de Satanás que está aquí en la tierra. Y esta está decretada, quiere decir que Dios ya ha hecho esta decisión. Esto no va a cambiar, no hay un plan B, C, D, I, es plan A. Va a destruir a este hombre y lo va a dar a lo que es el lago de fuego al fin del tiempo. Bueno, al fin de la tribulación. Son los primeros, el falso profeta y el anticristo son los primeros que van a lo que es el lago de fuego. Ahorita no hay nadie ahí, no hay Satanás, no hay ángeles caídos, nada. Ahorita está vacío, pero esos son los dos primeros y no va a haber un juicio. No va a haber un tiempo donde ellos pueden decir, bueno, tengo este clamo. No, dice, Dios dice, estas personas ya están tan perdidas que necesito oír nada, no han hecho completamente nada y todo lo contrario, por eso nos manda directamente. Vemos que se hace ese pacto, pero noten que dice aquí, que en mitad de la semana pondrá fin. Aquí esto es número 3. Aunque está el pacto, vemos esta gran tribulación. El pacto de Israel se ha completado 3.5 años, cuando ahí dice tiempo de angustia de Jacob, en Jeremías 37, dice, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante de él, es el tiempo de angustia para Jacob. Es decir, Jacob es el nombre de Israel antes que se cambió a Israel, ¿verdad? Entonces, el tiempo de cuando era desobediente. Más allá, más de ella será liberado. Entonces, va a haber un tiempo donde se termina este tiempo de angustia. Y esto está hablando, este tiempo está hablando de la segunda mitad de la tribulación. Antes, la primera mitad, vamos a ver que hay ciertas cosas que pasan, vamos a decir que son malas, pero ya la segunda mitad es tan mal que es una batalla entre ángeles, demonios, va a ser mucho más feo durante eso. Y por eso dice, van a ser librados al fin de los 3.5 años, los segundos 3.5 años. Y entonces también vemos la gloriosa restauración de Israel en el reino milenial. Y vendrá en continuación de la segunda venida de Cristo, 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Ese es el plan. Es lo que todavía para nosotros y para eso es algo futuro. Ahorita estamos en la iglesia, pero los 7 años que se prometió a Israel todavía no se cumple hasta el futuro. Debemos de reconocer, hay diferentes frases que se utiliza para este tiempo. La frase de lo que es el día del Señor. Usualmente dedicado a los eventos que tendrán lugar al final de la historia. Ahí en Isaías 13, 6 dice, gemid, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Está diciendo a Israel, esto es un dolor tan grande que van a recibir durante este día del Señor. Y a veces se menciona como en menudo asociado estrechamente con esta frase, en aquel día. Ya hemos visto un versículo de en aquel día, está hablando del día de cuando Cristo viene, y va a haber sufrimiento parte de ese día, pero también cuando hablamos de día no nomás estamos hablando de 24 horas todas veces. A veces estamos hablando de una época. En aquel día estamos hablando de los 3.5 años de la tribulación. En aquel día también puede ser
incluyendo lo que sucede durante el milenio, en aquel día donde va a haber gozo y todo lo demás bendiciones que vienen. Y dice aquí, siguiendo con esto, en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Quiere decir, antes, durante la tribulación, va a haber este tipo de señas en el cielo que él está mencionando. Y también en el contexto, también habla de cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas. Entonces, este día no nomás está hablando de lo terrible, aquí menciona aquí, pero también habla de bendiciones, de cuando el Espíritu va a venir sobre todos. Y eso sucedió en el día de Pentecostés, por eso vemos que Pedro lo menciona, pero nomás la parte de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, pero no lo demás, porque vamos a decir, eso no se cumplió en esos días. Esos días, cuando el Pentecostés sucedió, no vino así como dice aquí, el sol se convertirá en tinieblas. Eso no sucedió durante ese tiempo. Un clave para entender estas frases es notar que siempre identifican en un periodo de tiempo durante el cual Dios interviene personalmente en la historia, directa o indirecta, a veces cuando manda ejércitos o algo así, para llevar a cabo un aspecto específico de su plan. Cuando dice en el día, ese día, hay cosas que estamos viendo que Dios mismo opera directamente o indirectamente, utilizando cosas para cumplirlo. Y vemos que esa es la definición, que vemos que incluye en el contexto a veces juicio. Abdías 1:15 a 16, por ejemplo, aquí dice: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros vivisteis en mi santo monte, así beberán naturalmente todas las naciones, beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Entonces de ahí es donde ya algunas secciones o grupos Dios los destruye completamente. Y cuando digo, eso es lo que podemos ver, ese es juicio. ¿Sobre quién? Otras naciones. También va a haber juicio sobre Israel, poco, va a haber un tiempo donde Él va a juzgar a ellos. Eso se termina al fin de la tribulación también. Pero también aquí está dirigido a las naciones, cómo han tratado, cómo han hecho, ellos van a ser tratados. Han destruido a otras naciones, Él va a destruirlos a ellos. También vemos, cuando hablamos del día del Señor, hay bendición a veces, se menciona. También aquí en el versículo Abdías, en el mismo contexto, ya el siguiente dice: pero en el monte de Sión quedará un remanente, será lugar santo, la casa de Jacob volverá a tomar sus posiciones. Entonces, naciones bajo de juicio, hay juicio, pero también dice al mismo tiempo va a haber bendiciones para Israel que Él ha preparado. Entonces, ¿cuándo podemos decir que si hablamos de lo que es la tribulación? Podemos ver, cuando es el día del Señor. Podemos entender, es posible que estamos hablando del comienzo de la tribulación, porque estamos hablando de ese día, esa época. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:1-3, un texto donde habla y dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tendrás necesidad que os escribe nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día, noten aquí la frase,
el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, ¿verdad? Que cuando están diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos rápidamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta, y no se escaparán. Entonces, gente no va a reconocer cuando Cristo va a venir la segunda vez. Vamos a reconocer que generalmente, gente que está fuera de la iglesia, la gente que no cree en la Biblia, para ellos va a ser algo sorprendido, va a decir algo que de sorpresa. Para los creyentes que están informados, no va a venir a nosotros no conociendo el tiempo. Y Dios quiere, ya hemos visto, una de las razones que estudiamos esto, para que no llegue ese tiempo sin nosotros reconocer antemano, ya se está acercando, ya lo vemos, ya vemos las señas que ya viene nuestro Señor. Y en este caso, ellos están diciendo paz y seguridad. Va a haber, antes del día del Señor, gente no va ni pensar que Jesucristo va a venir. Pedro habla de ellos, dicen, no, todo ha seguido desde el principio y nada nuevo ha pasado. Y no están esperando la segunda venida de Cristo. No creen en eso. Se burlan de esa idea. Por eso para ellos va a ser un tiempo, como dice aquí, de parte de una mujer. ¿Qué pasa cuando una mujer está encinta? Los dolores empiezan pocos, aquí y allá, entonces poco a poco, entre más cerca de dar luz, se hacen más duros, más fuertes y más siguientes. Y es lo que va a suceder durante los 7 años. Empieza con algunas cosas de matanzas, va a haber guerras, va a haber cosas que el anticristo va a hacer para preparar su tiempo. En mitad, cuando viene y Dios, hay una guerra en el cielo, tira a Satanás a la tierra, dice que su tiempo es poco tiempo, por eso va a ser más sufrimiento durante la segunda mitad. Y es por eso digo, se va a hacer peor y peor durante ese tiempo. Y entonces también, no nomás el comienzo de la tribulación está incluido en esa frase del día del Señor, y hay que ver el contexto, cuando habla eso, de qué parte está hablando. A veces está hablando nomás de los 7 años, a lo mejor está hablando del dolor o el juicio, o a lo mejor cuando habla de bendiciones, ¿no? Eso estamos hablando de durante el milenio. Pero aquí, por ejemplo, en Isaías 2, capítulo 2, 1 a 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concierne a Judá y Jerusalén, es decir, a ese país, a esa nación y ese lugar, ese territorio. Y acontecerá en los postreros días, después, dice, que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, la nación, vamos a decir, capital de todo el mundo. Y se alcanzará sobre los callados y confiará a todas las naciones, es decir, internacional. No va a haber ninguna nación que pueda decir somos independientes de lo que se dice aquí en Israel. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subimos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y del Jerusalén la palabra del Señor. Entonces Jesucristo mismo va a estar aquí y va a estar dirigiendo cómo va a ser manejado todo el mundo. Y entonces, por eso digo, el día, noten aquí el mismo frase, acerca de los postreros días, en esos días, ¿verdad? Y entonces, eso es vemos que comienza la tribulación y vamos a ver que conclusión, cuando concluye con la llegada del estado eterno, cuando ya se termina la tribulación, tenemos el milenio y al fin lo que es, se destruye lo que todo es
de la tierra y el mar, todo se destruye completamente. Y entonces va a haber un nuevo cielo, nueva tierra. Entonces lo que vemos aquí en 2 de Pedro habla de ese tiempo. Notan aquí, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces ahí eso no sucede hasta después del milenio, es cuando se quema todo. No hay nada en este mundo que va a seguir adelante. Bueno, dicen nada, yo digo nada físico, nada de la creación, pero va a haber gente que son salvos, ellos van a tener lo que es un cuerpo nuevo, vamos a decir, ese cuerpo no se puede destruir, vas a tener cuerpo como Cristo. Por eso cuando se quema todo el material, nosotros no necesitamos tener miedo que a nosotros va a tocar. Y los que van a ir al infierno, ellos van a tener un cuerpo que va a resistir toda la quemazón de todo el material, porque ellos van a estar en el lago de fuego para siempre. Porque hay que entender, todos vamos a ser inmortales. La diferencia es dónde vamos a estar, en el cielo con Dios o vamos a estar en el infierno, pero vamos a continuar para eternidad, para siempre. Y todas las obras, quiere decir todo el material, va a ser quemado. Por eso yo no me preocupo por mi trabajo que hice con la planta nuclear, decía reportes y todo eso, y yo decía, bueno, ya después que ya me voy, ya se va a quemar todo esto, ya no me preocupo. Aunque duré horas y años trabajando así. Y por eso después Pedro habla que si esto va a ser las cosas, así va a ser, ¿cómo debemos de vivir? ¿Para ahora, para las cosas que tenemos, o por las cosas que nunca se va a perder, nuestras recompensas, cosas en el futuro? ¿Cómo debemos de vivir? Vemos, como les digo, un reino mesiánico. Es lo que vamos a seguir con eso, ya hablando del día del Señor. Ahora vamos a hablar del reino mesiánico, cuando Cristo reina. Es necesario para un reino, un mundo, hay que tener gobierno, y quiere decir una persona, y ley, vamos a decir reglas para y la persona. Hay que tener tierra, territorio, y hay que tener gente que va a ser parte de ese reino. En el caso del reino milenial va a ser nomás creyentes, empieza nomás con creyentes que salen de la tribulación con sus cuerpos naturales. Hay que entender eso porque vamos a ver que al fin del milenio va a haber gente que se va a rebelar contra Cristo. Dice, ¿de dónde viene esa gente? ¿De dónde viene la gente que se rebela contra Cristo? Si son todos creyentes, ¿por qué va a haber un rebeldía? Empieza con creyentes. Es que van a tener hijos. Esos hijos van a nacer con naturaleza pecaminosa. Esos hijos necesitan salvación. Y van a estar en un estado donde dice que el maldito se va a morir a 100 años. Maldito quiere decir un bebé van a morir, son los que van a morir. Y por ser maldito quiere decir una persona que cometió un acto de pena capital, por eso muere. Pero va a ser como antes del diluvio, gente vivía por 800, 900 años. ¿Por qué? Sus cuerpos tienen la comida, tienen el ambiente, todo van a tener lo mejor. Vamos a decir, no va a haber enfermedad, el león no va a comerse a las ovejas, o no va a haber de ese tipo. Dice que un niño va a poder jugar con lo que es las víboras, que
que matan hoy. No va a haber enfermedad, no van a morir naturalmente, nada, durante este milenio. Entonces es lo que es necesario a esa gente, y vamos a entender, como digo, esa gente van a tener hijos y esos hijos necesitan venir a ser salvos. Y entonces también necesita tiempo, un periodo de tiempo donde el reino va a ser establecido, y leyes. Y eso por eso dice, las leyes vienen del Señor. Él dicta qué nación puede hacer, cuándo, dónde, todo va a ser regido por Jesucristo mismo. Y entonces, durante este tiempo, vemos que más allá de todos los castigos predichos han de caer sobre Israel. Y esta gloria que recibe cuando su pueblo sea reunido. Y esto es algo publicado varias, Isaías 11, hay tantos versículos que no los voy a leer muchos, pero aquí hay uno, aquí en Jeremías 23, 5 a 6. He aquí, vienen días, declara el Señor, que levantaré a David, ya vimos, renovado justo, y él reinará como rey, actuando sabiamente y practicaba derecho y justicia en la tierra. De eso estamos hablando. Y en sus días será salvo Judá. ¿Recuerdan cuando dije? Será salvo Judá, porque empieza nomás con creyentes. Y Israel morará seguro, es decir, los 12 tribus van a estar todos completos y todos van a ser salvos. Y va a reinar Jesucristo. Entonces también importante entender que este reino es literal, no es filosófico o figurativo o espiritual, como mucha gente habla, hoy estamos en el reino de Dios. No estamos en el reino que Dios predicho en lo que es las profecías. Sabemos que estamos en un reino bajo Dios, es cierto. Cuando somos parte de la iglesia, tenemos como cabeza Jesucristo. Tenemos el cuerpo que está bajo de leyes, que son personas, pero no tenemos territorio. ¿Entienden? No somos parte de una nación, un grupo de personas, en el senso de gobernantes aquí en el mundo. Y no ya la distinción entre Israel y lo que es gentil, sea judío y gentil, ya en la iglesia no hay distinción. Todos, pues no hay libres, no hay esclavos, no hay distinción totalmente, somos parte de eso. Por eso digo, en un senso sí estamos bajo de un reino, pero no con el mismo, no podemos ser esto una llenadura completa de lo que está en la profecía, porque en la profecía se está hablando de un reino literal, milenial en el futuro. Aquí Lucas, vemos que hablando, sentándose, y habla de Lucas 1, 32 a 33. Vemos que los pactos, porque él agarra y se sienta en el trono de David, como dice ahí en Lucas. Vemos que los pactos incondicionales, como hablamos de incondicional y condicional, incondicional son sin condiciones. No, Dios cuando Él promete ciertas cosas, no dice, si haces esto y esto, te voy a dar esto. No. Él dice, yo he prometido, yo he declarado esto y esto es lo que va a suceder. Eso es incondicional, quiere decir, no está condicionado en el que va a recibirlo, está condicionado en el, vamos a decir, sin condiciones que Dios promete. Por ejemplo, aquí el pacto abrahámico, prometido una tierra para Israel, una posteridad, que va a haber gente, un gobernante y una bendición espiritual. Génesis capítulo 12,
1-3, ya lo hemos leído, donde Él ha prometido, por tu semilla va a ser bendecido todo el mundo, hablando de Jesucristo, en ese caso. Incondicional, no dice si te portas bien, o si me sacrificas a Isaac, si cumples con eso. Acuérdense, esta promesa estaba dicho antes que Él mande y pide que mate a Isaac. Él lo promete antemano, desde cuando sale de su casa, fuera de Israel, y dice, ve a la tierra que yo te voy a dar. Él va, y te voy a dar. Y vas a tener muchos hijos y vas a ser bendición a todo el mundo. Eso es lo que declaró ahí en ese pacto. Hablamos del pacto palestino. Prometió una restauración a la tierra y su ocupación, ahí vemos en Deuterónimo 30, 1-10, donde él está. Él habla de la cantidad de toda la tierra que les promete. No nomás dice una tierra y sin bordes. Él pone lo que es el Nilo de Israel y el Eufrates, es otro río. Dice, de eso, todo eso de entre medio es tuyo. Y es cuando nunca se han poseído toda la tierra que Dios prometió. Hasta el tiempo de David y Salomón, aunque agarraron y se engrandecieron todo el territorio que ellos tenían, no era todo lo que Dios les prometió. Y por eso digo, era parcial, se cumplió, pero todavía en el futuro es cuando Cristo lo va a cumplir 100%. Y entonces vemos en el pacto davídico, es otro pacto prometido a Israel, el medio por cual pondrá a la nación y podría ser bendecida. Eso es Jeremías 31, ya lo hemos leído, donde promete a David, hablando que David iba a tener su hijo para siempre. La otra cosa que vemos es en este reino milenio, mesiánico, vemos en Apocalipsis 20, 2-7, 6 veces se menciona específicamente el reino milenial. Menciona la idea de mil años, y tendrá una duración de estos 1000 años. Si Dios habría querido decirnos que un largo periodo de tiempo, alguna gente dice, cuando dice 1000 años está hablando de una gran época de tiempo, va a reinar. No, yo creo que si queremos ser literales, si queremos interpretar correctamente, si se menciona y se repite tantas veces 1000 años, está hablando de 1000 años. Dice en Apocalipsis 20, versículo 4, dice, también vi tronos y sentaron sobre ellos, se les concedió autoridad por juzgar, y vi a las almas a los que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no hubieron adorado a la bestia ni su imagen, y ni recibieron la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volverán a la vida y reinarán con Cristo por 1000 años. Entonces, hablando de los que salen de la tribulación, va a haber gente que, aunque ya puso el anticristo, lo que es ese ídolo y todo eso, ellos dicen, no vamos a adorarlo y no vamos a recibir marca. Esa marca es en un modo, dice que en la frente o en la mano, identificándolos que son parte del reino de Satanás. Ellos están diciendo, no vamos a tener nada de esa parte. Y por eso ellos, aunque hicieron eso, murieron. Muchos de ellos eran decapitados, quiere decir, los llevaron y dicen, ¿vas a creer en Cristo? ¿Vas a negar siendo seguidor de Cristo o te quitamos la cabeza? Y va a suceder durante este
7 años. Va a haber ese tiempo donde van a decapitar a los creyentes. Y muchos de ellos, y un grupo, vamos a decir, un remanente de gente, van a sobrevivir, van a escaparse de un modo u otro. Y entonces van a entrar al reino. Pero estos que murieron, Dios les va a dar este privilegio de reinar, poner y tener cierta autoridad sobre otras personas.